centrarse en el sujeto, es decir, objeto, sujeto, relación antrópica. Manrique encuentra en ese magma volcánico, cerca, en Taiche, llamado Taro de Taiche, cerca de Sonsamas, donde antes el yacimiento que cité, localiza casualmente 5 burbujas volcánicas en la erupción volcánica del siglo XVIII, solidificadas por los gases del tiempo. 5 burbujas que tenían casualmente un itinerario casi iniciático, orgánico, serpenteante, y allí establece su residencia. Pero la casa de Manrique no es una casa como cualquier casa. Esa casa, como pertenece a las entrañas de la tierra, surge de las entrañas de la tierra y crece hacia arriba. Pero crece hacia arriba con esa horizontalidad que vemos en la imagen. La casa está en pleno dominio o en plena integración con esa naturaleza, con esa especie de entidades volumétricas muy bien definidas que hablan de esa cualidad de la arquitectura tradicional, ahora evidentemente reinterpretada por la mano del artista. Incluso la puerta de acceso a la casa es una puerta que no anuncia lo que vamos a encontrar dentro. Eso también es una característica de Manrique, ese carácter de sorpresa, ese carácter de impactar en el espectador, de impactar en el individuo. Son siempre construcciones que obedecen a un mismo vocabulario arquitectónico. No es difícil desgranar ese vocabulario, pero al mismo tiempo una serie de cualidades que están presentes de formas introspectivas, como el efecto de sorpresa. Ese efecto de sorpresa luego se expande más allá cuando accedemos a su casa y nos encontramos con un espacio circular, pero que ese espacio circular, como vemos en la imagen, se comunica con el interior. Y aquí vemos ya detalles que hablan de ese artista, otra dimensión del artista, con otro lenguaje, el utilizar materiales desechados por la propia sociedad y que ahora el artista le da una nueva función y utilidad y un valor plástico, como son, por ejemplo, estos postes de teléfono que adornan esta parte de su casa. Hasta que entramos en el origen, en el embrión de su vivienda, y vemos que esas 5 burbujas incluso tienen una denominación que está en relación con el gusto por el color del arte pop, el uso de los materiales en Sky del arte pop, y también esos elementos circulares que siempre están presentes en la obra de Manrique. En este caso, por ejemplo, este despiece de la madera que rodea una higuera que se horadó para que se rodó esa burbuja para que siguiera viviendo. La de la burbuja roja, pasamos a la burbuja blanca en iguales términos, hasta con burbujas abiertas donde la presencia del agua, de lo curvilíneo, de lo orgánico, de lo sensual y de la flora, junto con el hormigón pusonánico como material de novedad, va a ser característico en la obra de Manrique. O por ejemplo en esta secuencia del taller del artista, donde hay una ventana que no sabemos en realidad si la arquitectura se metamorfosea en el paisaje o si ocurre lo contrario. El magma volcánico entra, o bien la casa pertenece al paisaje, o bien recreaciones posteriores del propio Manrique en su casa, ¿no? Como es este elemento que es una réplica que se encuentra en el convento de Teguise, de Santo Domingo, o bien estos murales diseñados con esos azulejos desechados que tienen una alusión estética muy cercana a Miró, a Picasso, o bien cuando ya la casa en el año 91 se convierte en fundación, la casa de Taiche es objeto de una adaptación museística. Evidentemente la casa en algunas zonas deja de ser un lugar privado para convertirse en un lugar público. Era lógico este tipo de intervenciones, y en ese momento, en el año 91, fue cuando Manrique se retiró a vivir a otra casa tradicional. Nuevamente esa vinculación con lo tradicional, una casa de haría, una casa de la cual solamente existían unos muros prácticamente derruidos, y que Manrique con esa habilidad, con esa destreza, con esa intuición y sensibilidad va a recrear, incluso con elementos muy propios, muy cercanos con esa arquitectura tradicional.
En el año 68 fue cuando Manrique concluyó su casa, evidentemente sin ser con estas últimas referencias que fueron después de los años 90. Pero hay una obra que tiene también una especial referencia, ¿no? que son los jameos del agua, ¿no? Un magnífico ejercicio de trabajar con lo etéreo, ¿no? Una arquitectura que no es arquitectura, una arquitectura que la arquitectura la produce, la ofrece el propio paisaje, ¿no? Un tubo volcánico perforado fundamentalmente en dos zonas, así llamó Manrique el jameo chico y el jameo grande. Un jameo, que es el que vemos, cercano al mar, que se alimenta del mar, donde vive esos cangrejos ciegos únicos en el mundo, pero ya vemos en este zigzagueo de inicio, otra vez, de nuevo, el espectador se introduce en las entrañas de la tierra, es decir, desciende hacia el inferior, como ocurría en su casa, y aquí vemos cómo las escaleras detienen el acercamiento del espectador al motivo principal, que son los jameos. Hay también una labor del ejercicio de Manrique que hay que destacar en esta obra, que son los diseños de madera, diseños de bancos, diseños de mesas, despieces de maderas, y al mismo tiempo ese contraste que siempre le aplicó a ese paisaje negruzco, ese paisaje lábico, ¿no? El contraste con ese hormigón puzolánico. Vean, por ejemplo, también en este hueco una lona de Trevira, que va a utilizar a partir de este ejemplo en otros ejemplos posteriores, y tiene un punto de culminación cuando él utiliza esa lona con otras referencias energéticas en el centro de la Aguada de Madrid. O, por ejemplo, está en la imagen opuesta otros diseños orgánicos de mesas, sillas, sky, que están producidos por esa relación con el mundo del pop. Y esa relación que antes señalaba, por ejemplo, entre Roberto William Marsh y Manrique, se ve perfectamente aquí en esta distinción de pavimentos con este hormigón blanco, hormigón puzolánico, como dije antes, y ese tratamiento sinuoso, empedrado, donde la flor tiene una clara presencia, donde las piscinas incluso se adaptan a la condición del terreno, o por ejemplo también con esas escaleras despesadas en forma estecoidal, como se va a repetir en gran parte de su obra. O también en el mismo jameo, un gesto audaz, porque Manrique también era muy audaz, no solamente en el sentido de entender la vida, sino también su arte, ¿no? Y creo que hay dos obras de gran riesgo desde el punto de vista arquitectónico y de gran riesgo desde el punto de vista de su función. Una de ellas es el auditorio de los jameos, un auditorio donde aprovecha el sentido de la acústica de la naturaleza, un auditorio donde incluso integra algunas esculturas muy relacionadas con el arte pop, aquí no se ve en la imagen, ya veremos una después, con el arte de Giacometti, con el arte de Calder, unas referencias que están presentes en gran parte de su obra, como ocurre, por ejemplo, en la obra más arquitectónica de Manrique. Una obra que es necesario señalar que la obra de Manrique es una obra también de integración, pero una obra de colaboración. No podemos olvidar lo que él llamaba la cuadrilla de albañiles, entre ellos Luis Morales, y también arquitectos que tuvieron una proximidad con Manrique. En el caso del Mirador, sin duda alguna, la referencia a Borde Cáceres. En el caso de los jameos, a Luis Soto en la iluminación. Es decir, participaba y animaba y alentaba a todos los que trabajaban con él del sentido del trabajo bien hecho. Y El Mirador del Río es una obra, creo que singular. Yo creo que desde el punto de vista arquitectónico, esencialmente arquitectónico, es la mejor obra, ¿no? Una tipología que Manrique abordó con mucha insistencia. Este no es el primer ejemplo. Él realizó un pequeño mirador en Aría, en un ligero promontorio, pero este mirador tiene una cualidad especial.
no solamente por las perspectivas que se divisan, donde se aprecia de una forma grandilocuente toda la isla de la Graciosa y el archivero Chinijo, sino también ese carácter del mirador de ser un edificio para mirar y ser mirado, esa doble versión, ¿no? Mirar y ser mirado. Manrique consiguió desarrollar su imaginación y su habilidad y su ingenio en esta obra, tanto que en el año 92, un poco antes de su muerte, en el 25 de septiembre, en aquel fatídico accidente en el Tarro de Taíche, tuvo un proyecto encomendado en su momento, o al menos entablado en su momento, con el consejero del gobierno de Canarias, el consejero de turismo, ¿no? Cerolo, Miguel Cerolo, que fue luego alcalde de Santa Cruz, ¿no? Él ideó miradores para todas las islas, incluso un mirador para Gran Canaria, que iba a realizar en Tamaraba, y que al final no se pudo ni realizar ese ni otros miradores. En estas obras, Manrique tiene un especial ingenio. Incluso hubo dificultades arquitectónicas desde el punto de vista teórico y práctico para llevar a cabo las dos cúpulas que definían al mirador. Eduardo Cáceres no lograba la medida en que esos dos ojos tuviesen una propagación, un resaltamiento en relación con el paisaje. Había un cierto peligro. Y además, no solamente por esa especie de adelantamiento o retrencamiento del paisaje en relación con el edificio, sino al mismo tiempo cómo cubrir dos grandes huecos con materiales arquitectónicos que no tuviesen excesivo peso, para que esas cúpulas, que vamos a ver luego, grandiosas, no se derribaran. Manrique ideó una idea sencilla, eran cubos grandes, vacíos, y lo llenó de piedra porosa. Eso no pesa nada. Y con esa especie de cubos consiguió idear un espacio curvo y realizar debajo un encofrado. Esa fue la solución tan sencilla, pero al mismo tiempo tan ingeniosa, que pudo resolverse para construir el mirador. Y el mirador tiene dos fachadas, de nuevamente ese efecto de sorpresa. Tiene dos fachadas, una parte de la fachada es la que vemos aquí, un indicador, un motivo que indica el lugar que vamos a ver, mirador del río, los peces que se ven en el río cercano, muy esquemática esta escultura, muy picasiana en ese sentido, pero al mismo tiempo le da a esta fachada un sentido monumental como megalítico, es decir, son como estructuras, dólmenes, menhir, de masas y de piedras natural, y luego estas texturas que están en la parte posterior, rodeando ese óculo, son texturas muy blandas que se van deslizando en toda la fachada a manera de grandes bancales, tomando como referencia los bancales de esa zona de Lanzarote. Nuevamente, al acceder a este edificio, nos encontramos con un pasillo sorprendente. Ese efecto de sorpresa se retiene al espectador, y en estas hornacinas laterales, nuevamente referencias a todo lo tradicional. Unas esculturas que por sus grandes dimensiones fueron ejecutadas en el mismo lugar, unas esculturas que tienen como función reverberar, mitigar el sonido, y estas esculturas están justo en la clave de estos dos grandes bóvedas. Dos grandes bóvedas que definen lo que Manrique llamaba los ojos del mirador. Unos ojos que están definidos por unos cristales en despiece, tal como Manrique decía, tal como caracterizaba a los colles americanos, los cristales de los años 60, ligeramente cóncavos. Y a partir de ahí, esas grandes perspectivas de un mirador que se ve integrado en el paisaje, agazapado en el paisaje, responde con firmeza, pero con calma,
porque parece que el mirador forma parte de esa naturaleza. Otra escalera helicoidal que une a los dos cuerpos del mirador, y nuevamente esa referencia al taro, como antes decía en aquellas de las primeras imágenes que veíamos, ¿no? Es decir, aquí vemos un taro reinterpretado, un elemento circular con cristales despiezados, y proseguimos en la parte inferior. Podría ser perfectamente el equivalente, el sinónimo de esculturas, de pinturas informalistas propias de Manrique de los años posteriores. La contemplación de este lugar, esa rotundidad del lugar a través del organicismo, se puede también apreciar con una intervención que tuvo lugar en el Parque Nacional de Timanfaya, en la montaña Hilario, con esa especie de restaurante que genera un espacio circular donde nuevamente encontramos el cristal y el despiece, pero también ese árbol o esa naturaleza muerta. No puede crecer la naturaleza en un lugar dominado por el fuego, y es el fuego el que a veces le genera a Manrique ideas para sustituir las lámparas tradicionales por estas sartenes que aluden al fuego, pero también con esa vinculación de todos los radios que coinciden en un centro simétrico, alternando en este caso el hormigón puzolámico y la madera tan característica en su obra. O intervenciones, por ejemplo, de edificios históricos, ¿no? Como es el castillo del siglo XVIII, donde Manrique supo habilitar esa explanada, reutilizando dos tipos de pavimento, y al mismo tiempo en ese restaurante, nuevamente la referencia al cristal despesado, la intervención, la recreación a la naturaleza, y aquí vemos en la parte inferior estas luces que son objetos inservibles que le dan un nuevo valor. Acabo en unas cuantas horas. Esta es una obra importante, una obra que tuvo el Premio Nacional de Arquitectura, el Hotel Salinas, obra de Fernando Higueras en el año 74, una obra con una solución extraordinaria. Son 3 brazos que se unen en un centro octogonal. Era una obra ejecutada en hormigón visto, desde el punto de vista de la terminología arquitectónica es el brutalismo, pero que Manrique le va a naturalizar con la introducción de naturalezas que están presentes tanto en las terrazas de las habitaciones como en la piscina, e incluso mucho más en el interior, ¿no? En el interior, donde cascadas de aguas se deslizan suavemente hacia un lugar emblemático del edificio, que es la entrada del mismo, o por ejemplo estos murales en ceniza volcánica que están en el hall del hotel. El jardín que ideó, el jardín que proyectó en esa correspondencia epistolar con Pepín Ramírez, casualmente, y así es la vida, fue su última obra, ¿no? En el año 91, un año antes de morir. El Jardín de Cactus en Guadiza, un espacio que era un antiguo vertedero, como ya lo dije antes también en relación con el Jardín del Agua, y si en el caso del Mirador hemos visto esculturas que tenían una relación como picasiana, aquí tiene esta relación con el hiperrealismo, ¿no? Pero vemos que en esta obra hay como una referencia de Manrique a destacar un lugar noble. La piedra es una piedra volcánica, pero pura, labrada. La rejería también anuncia el motivo del interior, y de nuevo llegamos a este elemento de efecto sorpresa, ¿no? Es decir, el espectador lo retiene Manrique en este lugar, un lugar giratorio, un lugar determinado en su centro por un taro reinterpretado, camuflado con esas piedras. Y llegamos después de si atravesamos ese espacio, vemos ese magnífico lugar, un magnífico lugar dominado por bancales sucesivos, al igual que la fachada del mirador, y luego nuevamente esa distinción del pavimento en texturas variables, un jardín que también cumple la función de un jardín aleccionador. Son plantas, aunque no sean endémicas, son plantas que tienen un sentido de aleccionar al visitante. Estas esculturas que fueron
esculturas encontradas no son labradas por Manrique. En el momento en que se limpiaba ese espacio, Manrique detenía a sus obreros para decir, basta, hasta aquí. Esto tiene una semejanza, decía él, por ejemplo, la cultura de la derecha con Henry Moore. O por ejemplo, cuando él percibía cómo el agua caía sobre una piedra, estaba horas y horas en ese ejercicio de tener el sonido para llegar a lo que él pretendía con su obra, que no era otra cosa sino, en este caso, también emocionar. O por ejemplo, este molino que se encuentra en la parte superior, un molino en desuso que él pone en uso, o las lonas de Reviras que hemos visto antes en los Caminos del Agua, que también la utiliza en este jardín de cactus. O ese juego, ¿no? Porque no hay que olvidar a ese Manrique lúdico, ese Manrique que tenía un sentido lúdico de la vida, el juego, el azar, la vida como divertimento y también la vida como ejercicio maravillosa para ser vivida, ¿no? Manrique era una persona que no tenía gran sentido del humor, pero tenía un gran sentido por la vida. Y en este caso es el juego de un taro, aquí lo ven, un taro con esa referencia a lo tradicional, pero desde el taro sale una escultura cinética, una escultura moderna. O por ejemplo, en este mismo lugar, esas referencias a lo helicoidal, o también esta escultura que son boyas de mar que le dan un sentido como moléculas de vida que recaen en una superficie acuática. Un Manrique artista, un Manrique que no debemos olvidar por su mensaje, por su legado, que vivió de una manera vinculada con la naturaleza y quiso ser enterrado de una forma sencilla, vinculada también a su paisaje, a Lanzarote, porque en definitiva lo sabio y lo digno está en lo sencillo, y Manrique lo fue. Gracias a todos. Muchas gracias al doctor don Francisco José Galante. Y a continuación tiene la palabra el señor vicesecretario de la Junta de Gobierno de esta Real Sociedad para dar lectura al acta de concesión de los premios Gran Canaria en su edición 2012. En la sesión celebrada por la Junta de Gobierno de esta institución de fecha del 29 de noviembre de 2012, entre otros asuntos que no le afectan ni lo modifican, se adoptó por unanimidad el siguiente acuerdo. Tras haber sido estudiadas y debatidas las propuestas presentadas, se asigna el Premio Gran Canaria de la Real Sociedad Económica de Amigos del País en su edición del año 2012, en sus distintas modalidades, a don Iván Torres Trujillo, don Javier Moreno Cansino, don Arturo Sosa Dancor y don Noauset Rodríguez Barreto, miembros componentes del grupo Efecto Pasillo. Dedicado a la música y en especialidad de pop rock. Don David Fernández Sainz Rojas en cine, especialidad guión, dirección. Y a doña Laura Vega en música, especialidad composición. Todos ellos por los méritos contraídos y demostrados al día de la fecha, con el deseo de que este reconocimiento sepan aceptarlo también como estímulo a la labor emprendida. Las Palmas de Gran Canaria, el 21 de diciembre de 2012. Muy bien, muchas gracias. A continuación sigue con los currículos de los Premio Gran Canaria de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria 2012.
de música especialidad pop rock, a Iván Torres Trujillo, nacido en 1982, estudia en el CEIP Europa de Ginama y es diplomado en Magisterio de la Educación Musical por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Javier Moreno Cansino, también nacido en 1982, estudia en el CEIP Claret de Las Palmas de Gran Canaria y es licenciado en Económicas por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Arturo Sosa Betancor, nacido igualmente en 1982, estudia en el IES de la Isleta de Las Palmas de Gran Canaria. Naucet Rodríguez Barreto, nacido en 1981, estudia en el Politécnico de Las Palmas. Todos ellos, componentes del grupo Efecto, se reunieron musicalmente hablando por primera vez en abril de 2007. En 2010 editan su primer disco con título homónimo al de su grupo, Efecto Pasillo, y del que se extraen 3 singles: Chacho, Chocolate y Vainilla y Un poco más de ti. Teloneros del grupo Hombres G en su gira del año 2010 por toda España, fueron número 1 en los 40 principales y otras diversas radios nacionales, y en la actualidad sonando en las emisoras de todo el país con 2 singles, los últimos, Pan y Mantequilla y No importa que llueva. Figuran en el top 10 de ventas digitales y en el top 5 del Spotify. Han alcanzado 8 millones de visitas en YouTube, siendo el vídeo más visitado en España en el año 2012. Su próximo disco, El misterioso caso de puntos suspensivos, sale a la venta el 5 de febrero de 2013. Y en este año 2013, que va a dar comienzo, tienen programada una gira con más de 50 conciertos por toda España y Latinoamérica. Permítanme que por el tratamiento de las personas y el carácter de su especialidad les lea una reflexión de uno de sus componentes, Iván, que refleja con precisión cuál es la fuente de inspiración de sus letras y de su música. Lo digo por los títulos que han oído, se los quiero explicar. Dice Iván: cada cierto tiempo me separo del micro y recuerdo que estoy grabando una canción preciosa. Rescato momentos en los que estábamos componiéndola en algún parque donde ojos extraños no advertían nunca dónde iban a terminar aquellas ideas. Con una llamada de teléfono al móvil de mi cerebro me remitió al verano de mis 14 años. Me remitió a mi familia, a mis amigos, a las mujeres de mi vida. Paseé por Arguineguín en los 90 y volví a jugar a las chapas en el portal de mi casa con el vecino de enfrente. Mi vida tan larga y tan breve es emocionante, me gusta muchísimo. Y desde allí, desde aquel portal y desde aquellas playas, desde el sillón donde veía la novela con mamá y el fútbol con papá, desde el patio del instituto y el aula de estudio de la facultad, desde mi primer coche y mi primer paseo con mi primera viva. Desde allí me vi en el estudio grabando y pensé que precisamente ese era mi destino. Recibe el premio Gran Canaria de la Real Sociedad Económica de Amigos del País 2012 de música especialidad por rock, don Jorge Rodríguez, manager del grupo. En el sujeto, es decir, objeto, sujeto, relación antrópica. Manrique encuentra en ese magma volcánico, cerca, en Taíche, en llamado Taro de Taíche, cerca de Sonsamas, donde antes el yacimiento que cité, localiza casualmente 5 burbujas volcánicas en la erupción volcánica del siglo XVIII solidificadas por los gases del tiempo. 5 burbujas que tenían casualmente un itinerario casi iniciático, orgánico, serpenteante, y allí establece su residencia. Pero la casa de Manrique no es una casa como cualquier casa. Esa casa, como pertenece a las entrañas de la tierra, surge de las entrañas de la tierra y crece hacia arriba.
pero crece hacia arriba con esa horizontalidad que vemos en la imagen. La casa está en pleno dominio o en plena integración. Vemos ya detalles que hablan de ese artista, otra dimensión del artista, con otro lenguaje, el utilizar materiales desechados por la propia sociedad y que ahora el artista le da una nueva función y utilidad y un valor plástico, como son, por ejemplo, estos postes de teléfono que adornan esta parte de su casa. Hasta que entramos en la parte, en el origen, en el embrión de su vivienda, y vemos que esas 5 burbujas incluso tienen una denominación que está en relación con el gusto por el color del arte pop, el uso de los materiales en Sky del arte pop y también esos elementos circulares que siempre están presentes en la obra de Manrique. En este caso, por ejemplo, este despiece de la madera que rodea una higuera que se rodó para que se rodó esa burbuja para que siguiera viviendo. La de la burbuja roja pasamos a la burbuja blanca en iguales términos hasta con burbujas con esa naturaleza, con esa especie de entidades volumétricas muy bien definidas que hablan de esa cualidad de la arquitectura tradicional, ahora evidentemente reinterpretada por la mano del artista. Incluso la puerta de acceso a la casa es una puerta que no anuncia lo que vamos a encontrar dentro. Eso también es una característica de Manrique, ese carácter de sorpresa, ese carácter de impactar en el espectador, de impactar en el individuo. Son siempre construcciones que obedecen a un mismo vocabulario arquitectónico, no es difícil desgranar ese vocabulario, pero al mismo tiempo una serie de cualidades que están presentes de formas introspectivas, como el efecto de sorpresa. Ese efecto de sorpresa luego se expande más allá cuando accedemos a su casa y nos encontramos con un espacio circular, pero que ese espacio circular, como vemos en la imagen, se comunica con el interior. Y aquí hay hojas abiertas donde la presencia del agua, de lo curvilíneo, de lo orgánico, de lo sensual y de la flora, junto con el hormigón pusonánico como material de novedad, va a ser característico en la obra de Manrique. O por ejemplo en esta secuencia del taller del artista, donde hay una ventana que no sabemos en realidad si la arquitectura se metamorfosea en el paisaje o si ocurre lo contrario. El magma volcánico entra, o bien la casa pertenece al paisaje, o bien recreaciones posteriores del propio Manrique en su casa, ¿no? Como es este elemento que es una réplica que se encuentra en el convento de Teguise, de Santo Domingo, o bien estos murales diseñados con esos azulejos desechados que tienen una alusión estética muy cercana a Miró, a Picasso, o bien cuando ya la casa en el año 91 se convierte en fundación, la casa de Taiche es objeto de una adaptación museística. Evidentemente la casa en algunas zonas deja de ser un lugar privado para convertirse en un lugar público. Era lógico este tipo de intervenciones y en ese momento, en el año 91, fue cuando Manrique se retiró a vivir a otra casa tradicional. Nuevamente esa vinculación con lo tradicional, una casa daría, una casa de la cual solamente existían unos muros prácticamente derruidos y que Manrique con esa habilidad, con esa destreza, con esa intuición y sensibilidad va a recrear incluso con elementos muy propios, muy cercanos con esa arquitectura tradicional. En el año 68 fue cuando Manrique concluyó su casa, evidentemente sin ser con estas últimas referencias que fueron después de los años 90. Pero hay una obra